Nuestra historia comenzó con una actitud emprendedora que nos transformó en la mayor industria veterinaria de origen brasileña. Somos Ouro Fino y nuestro propósito es reimaginar la salud animal. Nuestro trabajo es baseado en 3 pilares: innovación integrada, involucrar y colaborar, y construir y nutrir relaciones. Conectados a una red global de desarrollo de nuevas tecnologías, invertimos en nuestro centro de investigación para inspirar ideas y crear soluciones integradas a las necesidades del mundo, de las personas y de los mercados. En nuestra sede están las 5 fábricas modelos en calidad y tecnología, en que es producido uno de los portafolios más completos del mercado, con productos para bovinos, equinos, aves, porcinos y pets para los mercados nacional e internacional. Nuestra fábrica de soluciones farmacéuticas contempla todas las formas de producción, como comprimidos, inyectables, líquidos, sólidos y semisólidos. Las instalaciones atienden a las buenas prácticas de fabricación en línea con los estándares internacionales. La vacuna contra la fiebre aftosa es producida en una fábrica exclusiva que está entre las más modernas de la América Latina y es clasificada en el nivel más alto de bioseguridad. Nuestra línea de reproducción está entre las más completas del mercado y es producida en una planta exclusiva, en una área de 2.000 metros cuadrados totalmente dedicada a fabricación de defensivos animales. Producimos una línea completa de ectoparasiticidas. En 2017 presentamos el proyecto que atiende el futuro de la salud animal en el mundo, la fábrica de biotecnología para vacunas y soluciones recombinantes para bovinos, porcinos y pets. La inversión nos coloca en un nuevo mercado de demanda internacional. Con nuestras referencias en tecnología, seguridad y calidad, producimos también para otros laboratorios veterinarios, como tercerización, incluyendo la fabricación para grandes multinacionales del sector. Para colaborar con la evolución de la salud animal, nosotros pensamos y actuamos en el sentido más amplio, dedicándonos a las personas y trabajando en colaboración con nuestros clientes, aliados y comunidades. Por ello, promovemos el perfeccionamiento de millares de profesionales con entrenamiento constante, sea por nuestro programa de TV Ouro Fino en campo o por nuestro Centro Técnico de Capacitación. El lugar también incluye el Centro de Investigación Veterinaria para ejecución de los estudios clínicos y ensayos para liberación de productos. Todo en conformidad con las buenas prácticas clínicas veterinarias, de bioseguridad y ética animal. Establecemos maneras abiertas y transparentes para inspirar, construyendo y nutriendo relaciones en un proceso de constante colaboración con toda la cadena de producción. Nuestra marca está presente en todo Brasil, además de filiales con equipos propios en México y en Colombia. Así, seguimos con nuestro compromiso de desafiar el pensamiento convencional y promover el crecimiento sostenible de una nueva salud animal en el mundo. Ouro Fino. Inspirar para cuidar, producir y desarrollar. Estamos en nuestro tercer taller que Ouro Fino ha patrocinado en temas empresariales. Y hoy cambiando un poco lo que veníamos conversando, que era mucho de la parte comercial y del negocio y del cliente, hoy vamos a mirar un poquito más hacia adentro en uno de los temas en lo personal más apasionantes que tiene el tema empresarial, que tiene que ver con la gente. Yo creo que el mundo ha cambiado y hay hoy mucha conciencia de la responsabilidad que tenemos las personas que podemos en algún momento tener un grupo a cargo, ser líderes de algunas personas y cómo nosotros tenemos la responsabilidad de contribuir en sus vidas, en su forma de trabajar, en su desarrollo, en su profesionalismo, en todas estas cosas. Entonces creo que es un tema muy apasionante. Y para hacerlo todavía de la manera correcta, entonces yo voy a descansar un poquito el día de hoy y he invitado a una gran amiga mía que es experta en este tema para que nos ayude a ver de qué manera práctica podemos aplicar algunas de estas cosas en este mundo de los seres humanos en las empresas, específicamente hablando un poco del tema de desempeño. En lo personal, creo que hace muchos años el desempeño se utilizaba para medir a las personas y ver si hacían bien o no, y mucho castigar o premiar.
creo que hoy en día el desempeño se mide para acompañar a las personas, para ayudarlas a superarse, para crear planes de mejoramiento, de carrera, de desarrollo, de una cantidad de cosas súper bonitas en este tema. Entonces, nos acompaña hoy María Victoria San Pedro. María Victoria es psicóloga y tiene una especialización en formación empresarial. María Victoria fue compañera mía en una empresa, trabajamos juntos y la invité porque tiene algo práctico muy interesante que nos va a contar el día de hoy. Entonces, los invito a que disfruten esta sesión, a que le saquemos jugo a María Victoria, a que le hagamos muchas preguntas, es el momento para hacerlo. Y bueno, María Victoria, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias con esa introducción, qué delicia. Bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí. La idea es que hablemos sobre eso que dice Andrés Daniel, la gente que hoy, incluso hoy ya hablamos es de talento, ni siquiera hablamos de recursos humanos. Entonces, maravilloso, abierta a cualquier pregunta que tengan al respecto. Vamos entonces a comenzar con este tema maravilloso. Quiero centrarme un poquito en la pregunta que tenemos ahí como abrebocas de todo esto, y es cómo mejorar la productividad en su negocio a través del desempeño laboral. Entonces, a mí me gusta mucho como que homologuemos lenguaje, ¿cierto? Y cuando hablamos de productividad, muchas veces la entendemos más hacia producción. Y quiero que homologuemos entonces en principio qué es eso de productividad. Entonces, los quiero invitar a que empecemos con nuestra primera encuesta. Andrés, ¿me colaboras? Es esa pregunta que es productividad laboral y 4 opciones de respuesta. Entonces aparecen las 4 opciones, los invito a que empiecen a hacer sus votaciones para que podamos homologar esa palabra que es productividad, porque el resto de negocio, de desempeño es lo que vamos a desarrollar en este taller el día de hoy. Entonces, ya va una persona contestando, 2, muy bien. Somos alrededor de 26 personas, 27, súper. Entonces, los sigo invitando. Muy bien. Ya tenemos unas 10, 9 personas contestando. Muy bien, avanzamos. Anímense pues. No le gustó a nadie. La última no le gustó a nadie. Fue muy popular esa última respuesta. Perfecto. Bueno, listo. Tenemos alrededor de unas 17 personas ya contestando y hay una tendencia, y la tendencia es que la respuesta sea la número 3. Y dice, es la relación entre la cantidad de productos obtenida por una persona, equipo o proceso y los recursos utilizados para obtener dicha producción. Ahí ganamos un 59%. Luego un 35% es la manera más eficiente de un proceso productivo. Y una personita nos contesta que tiene que ver con la administración de los recursos humanos. La verdad es que todas las respuestas están relacionadas, pero la que nos habla más precisamente de productividad es eso. Es todo o sea, es el resultado final de poder manejar todos los recursos en pro de alcanzar esos objetivos que tenemos. Entonces, ¿por qué la pregunta de productividad? Porque precisamente homologándola es que nos vamos a dar cuenta que el desempeño va muy ligado a eso que es la productividad. Voy a cerrar aquí. El desempeño va muy ligado a la productividad porque finalmente es el producto final ¿de qué? De las habilidades y las cualidades y el conocimiento que yo tengo, esos son mis recursos, ¿cierto? Y además asociado a las metas que yo tenga de producir, no necesariamente de producir productos o material como tal, sino, por ejemplo, en ventas,
tengo que hacer ventas por, no sé, 40 millones de pesos. Eso es un objetivo que se tiene. Otra persona tendrá otro objetivo que está asociado a la calidad de los productos. Otras estarán como objetivos el servicio, ¿cierto? Entonces, cada uno tendrá unos objetivos, pero todo lo que ponga de su conocimiento, de su ser, de sus habilidades, es fundamental para poder alcanzar esos resultados. Entonces, mil gracias por esa votación. Ganamos con un 59% esa encuesta. Entonces, ya homologando este concepto, les voy a contar qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, lo primero que vamos a ver es para qué estamos aquí. Y ahí lo que vamos a hacer es enfocarnos cuál va a ser nuestro propósito del día de hoy y adicionalmente mirar hoy cómo está ese rol de talento humano frente a las empresas que cada vez se vuelven mucho más competitivas. Después de eso en aras de contextualizar un poquito. Luego vamos a ver qué es eso de la gestión del desempeño, cómo se implementa y cómo se logra. Esto es lo más maravilloso, finalmente, cómo condensar ese modelo hoy de desempeño en las organizaciones, que suele ser, antes lo veíamos como una cosa muy compleja, ahora es muy simple y es mucho más manejable. Y mirar esta herramienta, que es el Ninebox, como una de las herramientas que más está dominando el mercado ahorita. Tanto grandes empresas como pequeñas, como medianas, hoy están utilizando esta herramienta y ustedes se van a dar cuenta lo simple y lo eficaz que es. Y vamos a buscar conectar esto del desempeño con otras cosas que hacemos dentro de la organización que se vuelven complemento de esos resultados, que son la compensación y salario emocional. Quizás esto último lo voy a ir nombrando transversalmente a toda nuestra conversación. Vamos entonces a enfocarnos en nuestro objetivo y lo que vamos a hacer es determinar ese proceso de desempeño, cómo es, cómo se hace, ¿cierto? Y luego a entregar esa herramienta para poderlo gestionar de manera mucho más efectiva. Entonces, entremos un poquito a cómo se ven hoy las empresas en el mercado laboral. Hoy cómo se ven, y es que las empresas hoy, decimos que las empresas más competitivas son aquellas que tienen estos 5 componentes y que esos componentes interactúan permanentemente para poder llegar a eso soñado, a esos propósitos que tenemos como organización, a tener la cultura que queremos, el clima, etcétera, etcétera. Entonces, un componente básico es la estrategia. Entonces, las grandes compañías hoy plantean estrategias de 3 años. Hay otras que lo plantean cada año, ¿cierto? Hay otras que es posible que no tengan estrategia, pero sí por lo menos tienen unas metas y unos objetivos muy claros a corto plazo. Entonces, una empresa competitiva es la que sabe dónde está su norte y cómo empezar a conquistar mediante unas metas y unos objetivos ese norte. Luego de tener claro ese norte, pues entonces, ¿cómo vamos a poner a jugar toda esta organización a la luz de esa estrategia? O sea, ¿cuál va a ser la estructura que necesitamos? ¿Cuál va a ser los procesos que se necesitan que den respuesta finalmente a eso? Entonces, está el proceso comercial, está el proceso financiero, está el proceso de mercadeo, está el proceso de talento humano, todo lo que tiene que ver con lo operativo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo esa estructura juega al servicio de esa estrategia? Otro de los componentes también fundamentales es que hablamos de tecnología. Y aquí quiero hacer un énfasis, y es que tecnología no necesariamente está hablando de este mundo digital que se está desarrollando cada vez más. Tecnología también es cómo hacer bajo herramientas y técnicas creativas e innovadoras que esos procesos fluyan de manera mucho más ágil, porque hoy hablamos mucho de metodologías ágiles precisamente para ponerlas al servicio de los procesos. Entonces, tecnología es cómo las actividades
las puedo volver más eficientes, pero también cómo las puedo poner en términos de digitalización, de transformación digital, etcétera, que hoy nombramos mucho eso. Otra de las cosas que hace competitivas a las organizaciones es medirse, ¿cierto? Lo que en unas organizaciones se llama el KPI, otros dicen que son los indicadores, ¿cierto? Entonces es cómo cada uno de esos procesos está contribuyendo a esas metas, a esos objetivos, mediante indicadores que den cuenta de cómo vamos. Y finalmente, yo diría que el más importante, y Andrés Daniel pues también me lo decía en algún momento, son las personas. Porque de nada nos sirve todo lo anterior si las personas no son las encargadas de movilizar esto. Si las personas no tienen el talento para hacerlo. Si las personas realmente no conocen los procesos, no conocen de tecnología, no conocen de estrategia, es decir, no están preparadas para eso, pues definitivamente la empresa va a tener que reprocesar cosas o va a fallar en alguno de sus sistemas, ¿cierto? Entonces, el talento humano es fundamental para nosotros poder cumplir las expectativas organizacionales. ¿Eso qué hace? Que precisamente estas organizaciones tengan muy presente en su mente y en su hacer los retos que tiene hoy las organizaciones desde el talento humano. Entonces, les voy a mostrar algunos de los retos, que son los más representativos, que tienen hoy las empresas para conquistar su talento y para que todo eso que nos pensamos y queremos y tenemos como propósito se logre. Entonces, lo primero es, imagínense, contar con el mejor talento. Y eso de contar con el mejor talento hace referencia a que tenemos que aprender a atraerlo. No es lo mismo hablar de una empresa X, hablar de una empresa que tiene una marca en el mercado reconocida. Porque eso precisamente, hoy las personas nos especializamos más en conocer nuestro mercado laboral. ¿Quiénes son esas organizaciones que nos atraen? ¿Quiénes son esas organizaciones que confluyen con mi filosofía? ¿Quiénes son esas organizaciones que me dan empuje a crecer y a desarrollarme dentro de eso? Sin embargo, no es solamente importante desde la organización atraer ese talento, sino adicionalmente buscar los mecanismos para retenerlo. Y miren aquí una cosa fundamental. En las organizaciones nos hemos dedicado a fidelizar los clientes afuera. Pero imagínense que hoy estamos hablando de fidelizar nuestro talento humano. ¿Cómo hacer para que ese talento humano esté tan enamorado de nosotros que quiera seguir trabajando con nosotros? Pues en la medida en que ellos llenen nuestras expectativas y nosotros las de ellos, entonces podremos hablar de fidelización o retención. Y también, muy importante, que las personas que trabajen con nosotros tengan esa posibilidad de crecer y desarrollarse dentro de la organización. Y ahorita vamos a ampliar un poquito eso porque estamos hablando mucho hoy de que la gente sea feliz en las organizaciones. Entonces, ese es uno de los retos que tenemos que tener muy claros en nuestras empresas. Otro de los retos muy importantes es el liderazgo. Y el liderazgo no pasa por la jefatura necesariamente. El liderazgo es esa capacidad de autogestionarse y gestionar a otros en pro de qué, de los objetivos y de las estrategias que se plantea la organización, en pro de la cultura, cómo empezar a empoderar ese talento, cómo hacer que mi equipo de trabajo esté tan cohesionado y tan sincronizado que llegue a sus resultados. Pero también como líder, cómo tengo esa capacidad de hacer redes. Hoy hablamos mucho de redes de colaboración. Cómo hacer redes con los otros procesos, cómo hacer red con los proveedores, cómo hacer red con los colaboradores, de tal manera que sea un liderazgo transformador,
pero también un liderazgo participativo que nos lleve a todo a tener muchas relaciones de ganancia. Acompañar la transformación. Imagínense que este reto se vuelve cada vez más fuerte en las organizaciones. Hoy las organizaciones son cada vez más dinámicas, son organizaciones que cada vez se están reinventando, son organizaciones que no han terminado una estrategia y ya quieren montarse en otra, quieren traer nuevos procesos, nuevas iniciativas. Entonces, uno de esos retos desde talento, desde las áreas administrativas o quien contenga este proceso de talento, tiene que estar muy atento a estar en pro del cambio. O sea, que esté al servicio de los procesos, al servicio de la estrategia, para que estos procesos de cambio no se hagan dispendiosos, para que podamos ser mucho más flexibles, para que nos adaptemos con más velocidad a los cambios que hay dentro de la organización, dentro del entorno, pero también los que provoca el cliente. Igual, cómo patrocinar a esas personas que son transformadoras y promotoras de cambio, cómo hacer que se asimile y que haya más adhesión a esa cultura cambiante permanente de las organizaciones. Entonces, esas son preguntas que nos tenemos que estar haciendo para poder estar en el hoy de las empresas. Y sin duda, no sobra contarles que hay una gran transformación desde el año pasado hasta hoy, y es que ya veníamos hablando de trabajo en casa, ya veníamos hablando de montar muchos procesos en temas digitales, y resulta que con todo este tema de la pandemia, pues se aceleró mucho más todos estos procesos. Entonces hay que estar también muy atentos a que las personas se adhieran a todas esas culturas de cambio. Y vuelvo y les digo, hoy más que nunca las empresas hablan mucho de transformación. Listo, otro de los retos importantes es liderar el desarrollo de las capacidades del negocio. Cuando nosotros hablamos de estrategia, hablamos de que hay una forma de operar diferente, pero también hay unas capacidades que tenemos que desarrollar. Entonces, hoy, por ejemplo, una de las capacidades que deben desarrollar las empresas con mucha fuerza es la innovación. Entonces, ¿cómo hacer que esas personas de la organización se vuelvan más innovadoras o se vuelvan más creativas para facilitar todos los procesos, para ser más eficientes, para desarrollarse internamente como seres humanos? Entonces, ¿cómo buscamos talento que haga eco de las capacidades que necesita mi negocio para poder desarrollarse? Y finalmente, fortalecer el sentido de pertenencia. Ya les dije en la parte superior que es tener el mejor talento, ¿cierto? Hay que contar con ellos, pero también hay que fortalecer esos sentidos de pertenencia, pudiéndolos fidelizar. ¿Y cómo fidelizamos? Pues convirtiendo mi empresa en un lugar extraordinario para trabajar, ¿cierto? Y extraordinario es que yo como ser humano me sienta como en esa empresa como que es mi familia, que es ahí donde yo voy a crecer, que es ahí donde yo voy a transformarme, que es ahí donde puedo ser un ser humano mejor y cada vez contribuyendo al propósito de la organización, pero también al propósito del mundo. Entonces, también hay que fortalecer mucho ese clima laboral. Miren, ahí me he encontrado que hay personas que son capaces de irse de la organización en que están, o aunque sea ganándose un salario menos, pero con el pleno deseo de irse porque no se aguanta el jefe, o porque no se aguanta el atropello a las personas, o porque no están de acuerdo porque hacen productos que le mienten al cliente. Entonces, eso hay que fortalecerlo también mucho, o sea, hay que ser coherente la filosofía con lo que queremos de nuestra gente. Finalmente, desde las áreas o desde los líderes incluso, ni siquiera desde las áreas de talento humano, desde nosotros mismos como líderes, siempre tendremos que asegurar esto, la gestión operativa, y es que todo se dé en los tiempos que tenemos planeados, que los procesos funcionen, pero sobre todo
que alcancemos los resultados esperados. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Cómo vamos? Los leo pues porque por aquí también tengo este chat. Ok. Vamos entonces y vamos a esto que me está preguntando Andrés, que finalmente es el modelo ideal de gestión del talento humano. Este es el modelo ideal que nos va a permitir retener o fidelizar nuestras personas, nos va a permitir llegar a los resultados, nos va a permitir cuidar a las personas, nos va a permitir asegurar la operatividad, nos va a permitir precisamente lo que les acabo de decir, llegar a los resultados. Entonces, ustedes pueden hacer estas 7 cosas en chiquito, no hay ningún problema. Pero también si usted empresa es grande, también lo puede hacer. Entonces, miren, lo primero es salud y seguridad en el trabajo. Hoy se ha convertido en que esto es un tema legal, ¿cierto? Pero hay cosas que tenemos que cuidar y es que cuál es ese tipo de profesionales que tenemos ahí, qué riesgos están corriendo, cómo los podemos promover y cómo podemos promover y prevenirlos para que no tengan accidentes de trabajo, cómo hacer que los accidentes de trabajo sean mínimos, porque ustedes no se imaginan un accidente de trabajo y el ausentismo, cómo le impacta los resultados de la compañía. Eso le impacta mucho, mucho. Un empleado que deja de ir 3 o 4 días, lo impacta porque usted o tiene que poner un reemplazo o si se incapacitó 180 días, es un talento humano que va a tener que traer adicionalmente de estar pagando otro talento. Entonces, eso impacta los resultados. Entonces, salud y seguridad en el trabajo, además de que es un tema de ley, también va a provocar bienestar dentro de la organización. Otro componente importante y es cómo hacemos la selección de las personas, que tenemos que tener muy claro para poder traer nuestro talento, o sea, cuáles son las personas que nos gusta, con las que nos gusta trabajar. A mí me gusta gente que sea, yo digo mucho esta palabra, pero no sé si es de dominio público, que tenga perrenque, que tenga ganas, que se le dé la disposición. Entonces, esas son las personas que tengo que salir a buscar. Pero también no se me puede olvidar que tengo que tener muy claro qué necesito de esa persona, cuáles van a ser sus funciones, cuáles son sus objetivos. O sea, esa persona, ¿qué es lo que va a venir a hacer aquí? Y yo lo tengo que tener tan bien escrito que cuando yo lo esté buscando, eso que estoy buscando, ese ser humano que estoy buscando, case con ese que necesito. Ahora, el tema de compensación es muy importante, ¿cierto? ¿Cuántas personas vinculamos? ¿Cuántos contratos? ¿Qué tipo de contratos estamos haciendo? ¿A dónde los tenemos que afiliar? El sistema de nómina, cada 15 días, cada cuántos días, ¿cierto? Ahorita hay una tendencia en compensación que es mucho de digitalizar las bases de datos de los colaboradores. ¿Para qué? Para yo saber quién es esa personita que me acompaña, cuántos familiares tiene, qué ambiciones tiene en la vida, cuáles son sus metas. Cuando yo como empresa tengo esa información, eso es oro. Eso es oro porque yo ya sé cómo buscar este siguiente componente que es salario emocional, antes muy bien llamado beneficios. Ahorita hablamos de salario emocional como todas aquellas cosas que nos brinda la organización que no son constitutivas de salario, pero que realmente se convierten en algo monetario para esas personas. Por ejemplo, le pago el celular. A pesar de que le doy un salario, también le pago celular, le doy carro, o le pago la medicina prepagada o su plan complementario, o les doy un salario adicional, o tienen vacaciones, les doy 2 días más de vacaciones, o si hay una maternidad, les doy 5 días más al padre por eso. Entonces, eso lo llamamos salario emocional, es cómo se complementa la compensación con esas cosas que hacen muy feliz a la compañía, al talento, pero que también realmente estoy entregando ahí un dinero
para que él esté satisfecho. Y muchos colaboradores ni siquiera se dan cuenta de eso. Entonces, incluso las actividades de compensación, ¿cierto? Todos esos temas de políticas de préstamos, de administrar a los trabajadores, tienen que ver también con salario emocional. Esta información también se cruza con todo lo que es capacitar en prevención y promoción de los empleados. ¿Por qué? Porque les estamos ayudando a cuidar su bienestar, su autoestima. Entonces, todas estas variables se van cruzando. El desempeño, pues, que es el tema que nos trajo aquí, y es cuál es nuestro modelo de desempeño, ¿cierto? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo lo vamos a gestionar? ¿Cada cuánto? ¿Cada año? ¿Cada 3 meses? ¿Cada mes? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo los valoramos? Después de yo ver ese desempeño y esto que me dio este personaje que es tan bueno dentro de mi compañía, este personaje que le tengo toda la confianza, lo tengo que compensar de la misma manera que compenso al resto, o será que lo tengo que destacar con más temas de salario emocional. Entonces, eso es desempeño. Ahora bien, en formación, la formación es una de las cosas que increíblemente ustedes no se alcanzan a imaginar. Recientemente hice una encuesta en una empresa también del agro. Hice una encuesta alrededor de qué era lo que les gustaba a sus empleados, pero en varias compañías, pues no solamente una compañía, sino recorrimos muchos clientes de esa compañía, y en los empleados decían, la formación, para mí es muy importante formarme como persona, pero también es muy importante formarme desde lo técnico. Y les puedo decir, alcanzó un porcentaje increíble que la gente le da un valor muy bueno a que en la empresa lo capacite. Entonces, formación y aprendizaje nos ayuda a que las personas crezcan dentro de la organización, pero también crezcan en conocimientos para alcanzar los resultados esperados. También los planes de carrera y sucesión, ¿cierto? Eso hace parte de la formación. Cuando hablamos de sucesión, es quién es mi segundo. ¿Quién es el segundo del área, no sé, comercial, el director o el líder del área comercial? Cuando yo empiezo a tener en la mira quiénes son los segundos, pues empiezo a trabajar en ellos para desarrollarlos. O tengo gente que es muy buena y que me pide cuerda dentro de la organización. Venga, yo quiero hacer otra cosita, venga, ayúdeme a crecer por aquí. Entonces, ¿cómo hago planes de carreras con personas que se ocurran proyectos dentro de la organización y yo a ellos ahí mismo los pueda poner ahí? Y entrenamiento, miren, este entrenamiento es fundamental, instrucción y entrenamiento, porque es que ahí le decimos a la gente cuál es la cultura que la va a acompañar, ¿cierto? No solamente eso, sino cuáles son sus funciones. Y en esta encuesta que les digo, fue increíble también encontrarnos que el 80% de las respuestas que esperaban de la empresa, que las empresas les diera, que lo primero que decían en ese 80% es que yo sepa cuáles son mis objetivos dentro de la organización, que yo sepa qué es lo que tengo que hacer en el cargo. Y entonces teníamos un reglón en donde hacían comentarios generales y decían, es que llevo 3 años en esta compañía y todavía no tengo claro cuál es mi rol, porque hago de todo. Y está bien hacer de todo, pero solo hágaselo saber, ¿cierto? Las empresas pequeñas, el dueño de la empresa es el mensajero, ¿cierto? Es el comercial, es el que hace la administración, es el que paga la nómina. Pero a medida que vamos creciendo, también vamos creciendo en personitas y hay personas que hacen 2 o 3 cosas de esas funciones, ¿cierto? Entonces, no importa, lo importante es que usted le diga a las personas y le enseña lo que tiene que hacer. Eso para que cuando tenemos claro este modelo, y vuelvo y les digo lo que les dije ahorita con respecto a la pregunta de Andrés, cuando tenemos claro este modelo, y sin duda, usted lo puede hacer en grande o lo puede hacer en chiquito, no tiene ningún problema. Que la persona de selección es usted, el mismo dueño, sí, usted puede seleccionar, ¿cierto?
usted puede ser que sea el que le haga el proceso de entrenamiento, ¿cierto? Y usted puede ser el que haga, perdón, el proceso de desempeño. Ah, pero tiene a una persona, un asesor externo que le ayuda con la salud y seguridad en el trabajo. Y la persona que hace la compensación es la persona de nómina, que es la que maneja la parte administrativa. Pero usted puede conversar con esos procesos y entre todos ayudarse y sacar sencillamente un cronograma al año de beneficios. Entonces voy a tener una vez al año, voy a tener, además que por ley también es, ¿no? 2 veces al año tenemos que tener actividades que convoquen a la familia. Ah, entonces las pongo ahí en el cronograma. Voy a celebrar el Día de los Niños. Otra actividad, pero coloque un cronograma y eso no va a ser dispendioso. Eso igualmente la parte administrativa le puede ayudar a gestionar. Ok, vamos entonces a avanzar. Cuando tenemos todos estos temas de talento y cuando hablamos de fidelización y cuando hablamos de todo eso, solo provocamos esto, que nuestros empleados trabajen felices en nuestra empresa, porque cuando trabajan de manera infeliz, también se producen muchas cosas. Entonces voy a pasar rápidamente por aquí y es el empleado feliz es más comprometido, termina sus tareas con menos errores, toma mejores decisiones. Miren esto qué tan chévere, tiene un 65% más de energía, es más productivo y mejora los resultados de la empresa. Por eso es que si nosotros volteamos nuestra mirada a esos retos que tenemos, podemos facilitar que la gente se fidelice mucho más. En cambio, un empleado infeliz se queja mucho más, puede cometer más errores, genera más conflicto dentro de la organización, el tiempo no le alcanza, ¿sí? Y adicionalmente se incapacita más, lo que ya les dije, que genera unos costos importantes dentro de la organización y busca cómo sindicalizarse. Entonces voy a hacerles esta primera pregunta por el chat para que me contesten. Y es, ¿qué entienden ustedes por eso de gestión del desempeño y valoración del desempeño? Mientras que me van contestando, Darío me escribe, ¿qué opinas del presentismo y cómo controlo la adicción de los jóvenes a las redes sociales? No sé qué es presentismo, no, pero el tema de las redes sociales es una adicción sin duda. Estos chicos cada vez se pegan mucho más de esos celulares, pero hay que hacerse preguntas alrededor de eso. Es uno, ¿qué tan atractivo está haciendo lo que él hace? ¿Cierto? Para no desviarse. Lo otro es, hay que poner reglas. Hay que poner reglas y llegar a acuerdos. Pues más que las reglas es llegar a acuerdos. Y ahí es donde el jefe y el líder tienen que estar muy atentos. Y es, si tomó su jornada de trabajo a las 8 de la mañana, pues tiene un tiempo de descanso, ¿cierto? Ahora, no se trata de ser coercitivo, ni amenazante, ni nada. Es sentarse a tener conversaciones productivas. Entonces, yo hago la invitación a es que usted como líder se siente con esa persona y llegue a acuerdos. ¿Por qué? Porque eso va en detrimento de la productividad. ¿Por qué? Porque eso va en detrimento del propio desarrollo de ese joven. Entonces, es teniendo conversaciones. Listo, los leo entonces en esta pregunta. ¿Qué entienden ustedes por gestión y valoración del desempeño? Alguien que me cuente de ustedes. Nadie nos contesta. A ver, yo los animo, anímense. No importa. Alejandro nos dice que es un método que sirve para ver qué Ya, eficiente y ya. eficaz eres en tu labor. Es que apenas me entraron a mí los mensajes. Listo. Gracias, Andrés.
Es un método que sirve para ver qué tan eficiente y eficaz eres tú en la labor. Súper. Y Lucía dice, apoyar para que el rendimiento general de la empresa sea excelente y evaluar el proceso. Muy bien. Y son métodos para analizar los rendimientos laborales. Súper esas contestaciones. Pues sí, sin duda es eso. Y vamos entonces a desarrollar mucho más esto, evaluación de la productividad. Sí, Lady, también tiene que ver con la productividad, porque finalmente es de todo esto que hacemos como empresa, esa persona realmente cómo nos compensa con todo lo que nosotros hacemos. Es una medición de procesos y definir si vamos en la dirección correcta. Súper. Y definir el proceso aquí es mucho más personalizado y vamos a ver, por eso decimos que es desempeño laboral o desempeño de los colaboradores. Entonces vamos avanzando y quiero que hagamos esta distinción. Gestionar es diferente a valorar el desempeño. Y cuando hablamos de gestionar, estamos hablando de cómo tener una ruta que nos permita a nosotros, por una serie de actividades, poder dar cuenta del desempeño de esa persona, como nos dice Lady, de la productividad, de ese rendimiento laboral, como nos dice Luis Alberto, ¿cierto? Eso es gestionar. Y valorar es el resultado final, es después de haber gestionado todo el desempeño, ¿cómo voy a valorar los resultados que me dio esta persona? Entonces, resulta que esta persona en una calificación de 1 a 5 me sacó 3. Ah, eso cómo lo conecto con la evaluación de, con el incremento salarial, por ejemplo. Pero resulta que es que tengo una superestrella y es que después de que lo valore, resulta que la calificación máxima era 5 y esta persona me sacó 4,5. Pues el reconocimiento debe ser diferente, entonces le puedo dar un día más de vacaciones o le puedo compensar con que su salario va a tener un punto más del resto de las personas. Entonces hay autores incluso que dicen que ya no podemos seguir compensando a las personas de manera colectiva, sino que hay que reconocerlas de acuerdo a cómo queden valoradas. Entonces, súper bien esas respuestas y que me ayudan mucho a alimentar esta presentación. Entonces, vamos, ¿por qué es importante entonces valorar el desempeño? Y pongan mucho ojo aquí que esto es clave. Y es importante valorar el desempeño de nuestros colaboradores porque es un requisito fundamental para que la empresa se sostenga y sea exitosa. Porque si los colaboradores están contribuyendo a ese gran propósito, pues la empresa se va a sostener en más tiempo, ¿cierto? Y va a ser mucho más exitosa si realmente todos estamos apuntando a la misma dirección. Porque permite tener continuidad y estabilidad en los planes y proyectos de la compañía. No hay cosa más desastrosa que cuando estemos implementando un nuevo sistema, el líder de ese sistema sale y se nos va. Y se nos va, y a veces se nos van las personas, se nos van porque no les reconocimos algo, porque no los valoramos en algo. Entonces es muy importante garantizar esa continuidad, porque es una manera también de mantenernos competitivos en el mercado, que digan que mi empresa es un lugar maravilloso para trabajar, más que aquella otra. Entonces, es encontrar que mi empresa se convierte, para cualquier persona, se convierte en algo atractivo, porque ayuda mucho a mejorar el liderazgo. Miren, el desempeño pasa por el liderazgo. Si yo evalúo y valoro o gestiono muy bien el desempeño de las personas, como líder tengo que empezar a tener conversaciones con sentido. Y es poderme sentar, no sé, voy a decir el nombre de Lady, poderme sentar con Lady y decirle a Lady, Lady, cuéntame cómo vas en tu plan de trabajo. Y Lady me dijo, no, atendí 5 clientes, atendí 10 clientes esta semana, le he estado haciendo seguimiento y dime dónde estás encontrando límites para ver cómo te ayudo. O dime
qué estrategias te sirvieron o no te sirvieron. Entonces, son conversaciones que pasan de la informalidad a acompañar a nuestros colaboradores a que alcance sus objetivos. Entonces, son conversaciones con sentido y permitirles el crecimiento y el desarrollo a las personas dentro de nuestro negocio. No hay mejor labor social que esa, que ver crecer a nuestros colaboradores. No existe otra labor mayor que nosotros como líderes acompañarlos a que crezcan. Listo, entonces voy a igualmente pasar por aquí rapidito, solamente como para que se actualice. Mire, esta es la historia de lo que es la gestión del desempeño hace algunos años. Mire, antes, cuando hablábamos de gestión del desempeño, estábamos hablando lo que nos decía Andrés Daniel cuando empezó esta charla. Solamente evaluábamos a las personas por los resultados, si eran buenos o malos, pero se nos olvidaba quién, esa persona cómo se sentía, esa persona qué tanto estaba viendo que ella misma estaba creciendo. Entonces hubo otros pasitos más adelante, entonces se cambió el desempeño por evaluarle las habilidades a las personas, si trabajaban en equipo, si eran creativos, si eran innovadores, si tenían pila, pues o estaban dispuestos o tenían ese perrenque, ¿cierto? Entonces ya nos fuimos de un extremo al otro y se nos olvidaron los resultados. Luego empezamos a evaluar el desempeño, ¿cierto? Pero solamente desde las habilidades o los valores, pero también se nos quedaba el resultado ahí como cojo, bueno, los resultados ¿qué? Hasta que hoy empezamos a entender que el desempeño era una gestión y que no era solamente el hecho de la actividad de evaluarles el desempeño, sino que teníamos que conectar eso con la estrategia, con los objetivos, con la mejora de la compañía o de la empresa y con el desarrollo de los líderes y de las personas. Entonces ahí empezamos a entender que es toda una gestión y que no es el mero hecho de sentarme con una persona a conversar, sino que es ir más allá de eso. Entonces, para poder gestionar ese desempeño, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, anoten pues que estas son las primeras herramientas y es la ruta que tenemos que empezar a tener muy clara como empresa. Primero, establezca cuáles son los objetivos y las habilidades, actitudes y conocimientos que van a necesitar sus colaboradores para esos objetivos. Entonces, el objetivo es que va a incrementar las ventas en un 10% con respecto al mes anterior. Entonces, ¿qué habilidades debe tener esa persona? Aprender a manejar el tiempo, por ejemplo. Estar más dispuesto a agendarse y estar atento a cada uno de sus clientes, que compraron, que no compraron, o a los que visité y tengo que volverlos a visitar. Entonces, más gestión de clientes. Esos son ejemplos que les pongo pues como para establecer objetivos. Lo segundo, la evaluación como tal. Y la evaluación es una encuesta que yo aplico con base en eso que acabé de decir en el primer punto. Luego, ¿cómo los voy a retroalimentar? O sea, ¿cada cuánto voy a tener esa conversación de resultado y conversación de desarrollo? Si realmente sí está creciendo un 10%, si realmente está administrando el tiempo y lo está haciendo bien o cómo lo podemos ayudar. ¿Y cómo conectar entonces esto con los incrementos salariales, los incentivos y los bonos? Es decir, que esas cosas que damos de más a nuestros colaboradores, nosotros las pongamos en relación a su productividad, en relación a su crecimiento, en relación a su desarrollo. Así como hacen los papás, ¿cierto? Que los papás lo que hacen es, vas a ganar el año, listo, entonces te tengo este regalo, ¿cierto? Casi que en la empresa somos un poquito eso. Somos líderes y somos como la autoridad de esa familia que como empresa nos preocupamos por construir. Listo, entonces así esta es la ruta para gestionar el desempeño. ¿Qué vamos a lograr? Primero, alinear a las personas con el negocio.
y adicionalmente a comprometerlos con eso, porque como llegamos antes a una conversación que se iba a vender el 10% más que el mes anterior, o sea, él ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Segundo, promover conversaciones de retroalimentación para el monitoreo de los resultados. O sea, yo no puedo darle ese norte a él y dejarlo solo, yo lo tengo que acompañar. Por eso es que nosotros decimos que el liderazgo es fundamental. Y eso es lo que va a hacer que facilitemos nuestra relación con ese colaborador, que nosotros logremos fidelizarlo, que logremos inspirarlo, perdón, a través de la confianza y del empoderamiento. Vamos entonces a avanzar y es sin duda la evaluación del desempeño, es un momento de verdad que es clave porque es allí donde concretamos las expectativas de la organización frente a los colaboradores y al desempeño. Es el avance del logro de los objetivos, es el desarrollo de las capacidades de la organización y adicionalmente entonces mejora el clima y la cultura. ¿Cómo se hace entonces? Ahora sí, para que entremos en el hacer. Entonces, ¿cómo se hace? Primero que todo, tenemos que definir esos acuerdos de desempeño y las habilidades a desarrollar. ¿Cuáles son los objetivos que tiene cada uno de nuestros colaboradores como personas y con los resultados a alcanzar? Productos, porcentajes, todos esos indicadores que tenemos que tener para que ellos desarrollen. Lo segundo es aplicar el cuestionario de evaluación, ¿cierto? ¿Cuál es el cuestionario que me va a ayudar a mí para poder alcanzar eso? Y ahí no se preocupen porque ahí les vamos a dar la solución y se las vamos a mandar. Luego, analizar esos resultados, ¿cierto? ¿Qué nos da esa encuesta como resultados, tanto en personas, en equipos, como en la empresa en general? Diseñar sesiones de retroalimentación. Cada vez que hagamos una encuesta, cada vez que pongamos a participar a todo nuestro talento humano, así sea una encuesta de clima, así sea una encuesta de salud y seguridad en el trabajo, la pregunta que usted le quiera hacer, siempre, siempre devuelvan información, porque cuando uno hace preguntas, el que contesta queda expectante de qué pasaría con esto. Entonces, muy bueno porque eso también ayuda mucho en el afianzamiento de los lazos que se tienen con esos colaboradores. Y finalmente, entonces, conectar con planes de desarrollo. Listo, vamos entonces a mirar finalmente este modelo que es el que concentra todo eso que ustedes acaban de decir. Entonces, primero que todo, este es el modelo, es todo lo resumido de todo lo que acabamos de decir. Entonces, el desempeño laboral pasa primero por crear los objetivos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cuáles son los objetivos de cada uno de los cargos que yo tengo ahí? O sea, ¿cómo voy a medir a cada área administrativa, comercial, operativa? ¿Cómo la voy a medir? ¿Por productos, por porcentajes? ¿Por qué la voy a medir? Luego también definir los objetivos de potencial. Cuando hablamos de objetivos de potencial, insisto, son competencias. Lo que pasa es que la competencia recoge habilidades, conocimientos y adicionalmente actitudes. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Hombre, que esa persona tenga más relación, pues como que atienda a los clientes con una actitud de servicio. Eso es un objetivo de potencial. Otro objetivo de potencial, que aprenda a trabajar en equipo, que aprenda a trabajar con los otros procesos. ¿Para qué? Para mejorar sus resultados. Otro puede ser más empático. Bueno, en fin, cada una de las habilidades que ustedes crean que deben desarrollar. Luego de eso, teniendo claros los objetivos que cada persona va a tener dentro de mi equipo de trabajo, luego de eso, entonces ahora tengo que sentarme con cada uno a contarles qué es lo que yo me estoy pensando y a que ellos en un acuerdo de conversación digamos, listo, le vamos a apuntar a esto. Ahora, hay que hacer seguimiento mensual o esa es nuestra propuesta, que cada mes nos sentemos por lo menos una hora con ese colaborador a mirar cómo va en eso que nos propusimos juntos. Y trimestralmente
hacer un cierre de esas conversaciones para ver qué tanto nos estamos acercando a los objetivos planteados. Miren, es muy importante que en el año se divida esas conversaciones, se dividan, ustedes deciden cómo, esta es una propuesta, pero si lo quieren hacer cada mes o lo quieren hacer cada 3 meses o lo quieren hacer cada 6 meses, lo que pasa es que cuando hablamos de cada 6 meses es ya más difícil corregir un hábito o una costumbre de no resultados, entonces corregirla para los 6 meses siguientes cuesta un poquito más de trabajo. Y lo que no recomendamos es que se haga una vez al año. Pero también para empezar puede hacerse, ¿cierto? Pero una vez al año es que pasa el año y finalmente estamos mirando con retrovisor, pero no estamos mirando cómo vamos a ajustar para adelante y los resultados ya salen. Tener conversaciones de retroalimentación es muy importante, vuelvo y les digo, dedíquenle a su equipo de trabajo 1 horita al mes. Eso es invertir, eso no es gastar tiempo. Y hacer la evaluación al finalizar de cada año para saber cómo nos fueron los resultados, ¿cierto? Eso debe ser igual, esos resultados deben ser igual a tener empleados contentos con su jefe, contentos porque alcanzaron sus metas, contentos porque se están desarrollando en la compañía. Entonces, eso nos va a llevar a eso, a tener personas contentas dentro de la organización o felices, que es una tendencia hoy. Eso nos puede servir cada año a los incrementos salariales. Entonces, ¿a quién le voy a subir? Entonces, usted nada más hace una tablita, muy sencilla, muy sencilla. Los que calificaron de 4 a 5 les voy a subir el IPC más un punto. No sé, pues cada uno hace una tablita de incremento salarial. Ahora, ¿cómo conecta eso con los beneficios de la compañía? Entonces, hombre, le voy a pagar la medicina prepagada o el plan complementario, o lo voy a invitar a un curso. Determinar ahí quiénes son las personas que se convierten en nuestros sucesores o que vale la pena que vayamos formando en algún área que tenemos pensada para futuro. Y finalmente conectar con los procesos de aprendizaje y de desarrollo. Y cuando hablo de procesos de aprendizaje y desarrollo, les quiero contar que estoy hablando de planes de formación acorde con las necesidades del negocio y de la compañía. Por ejemplo, ahí uno pudiera colocar, ve, es que yo quiero que toda mi gente aprenda a manejar Excel. El Excel sería una herramienta súper potente, ya que no tengo tecnología de punta. ¿Para qué? Para tener resultados en tiempo real. O necesito desarrollar el inglés porque resulta que tengo un cliente gringo. Pues no sé. O quiero que la gente tenga un curso de desarrollo personal, pues como que la gente pueda tener un proyecto de vida, ¿cierto? Entonces, que el aprendizaje o los planes de formación sean coherentes a las necesidades que tienen las personas. Ahora sí, cuéntenme rápidamente por el chat, ¿quién ha implementado en este momento o tiene algún método o herramienta tecnológica para evaluar el desempeño? Cuéntenme rápidamente por aquí por el chat. ¿Cuántos me dicen que tienen alguno en sus empresas? Luis me dice que no tienen, Lady me dice que no tienen. Bueno, pues entonces les llegó el momento para empezar a tenerlo y como les decimos, ustedes van a contar con esta herramienta que se los vamos a mandar en su chat. Lo importante es que vamos a empezar a desglosar qué es eso. Entonces, mire, esto se llama, y me encanta esa pregunta que me hizo al principio Andrés Daniel, esta es una de las herramientas más usadas a nivel, puedo decirles, de Latinoamérica, que tengo constancia porque hay muchos desarrolladores tecnológicos que se han pegado a este modelo. Y en el mundo también, no con tanta evidencia como en América Latina, pero en el mundo hoy esta es una de las herramientas más simples y más eficaz que tienen
utilizando las empresas para el desempeño. José Ariel me dice que ellos sí tienen. Qué bueno, José. Qué bueno que si lo podemos complementar, maravilloso. O si es este mismo, también maravilloso. Pues lo importante es que ya estás teniendo un sistema de medición y de desarrollo de las personas. Esta herramienta se llama el Ninebox o 9 casillas. Y la llamamos 9 casillas porque estas 9 casillas nos van a ayudar a nosotros a determinar las habilidades y el desempeño de cada uno de nuestros colaboradores y darle un lugar en esas nuevas casillas para saber lo que nosotros tenemos que hacer con cada uno de ellos. Me explico más. Las 9 casillas, que son estas que les acabo de decir, van acompañadas de un eje que es el potencial, que es el modelo de competencias o las habilidades que necesitamos que nuestra gente desarrolle. Y va acompañado de este otro vector que es el desempeño, que está asociado al cumplimiento de los objetivos, ¿cierto? Esas 9 casillas, al igual que esos dos vectores, tienen un sistema de medición que está catalogado en bajo, medio, alto. En el horizontal está el desempeño y en el vertical está el potencial. Entonces, cuando yo empiezo a calificar, eso me va a dar a mí unas herramientas como empresa que me va a permitir saber qué hacer con cada uno de mis colaboradores después de que yo veo el resultado. Entonces, es esto. Cada cuadrante me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Entonces, miren, por ejemplo, si yo califico a una persona con bajo potencial y bajo desempeño, pues yo tengo que considerar que la contribución de esa persona está siendo casi que cero, porque ni se está desarrollando ella y tampoco está alcanzando los resultados que yo espero, ¿cierto? Ahora, si yo cruzo desempeño medio y bajo potencial, estoy teniendo que hay una persona que no se está desarrollando como yo quisiera, pero que me está cumpliendo con los objetivos esperados. Bueno, eso no es tan malo, pero me está cumpliendo. Pero qué bueno, porque si necesito fidelizarla, ya sé que tengo que empezarla a desarrollar como ser humano y como profesional o como individuo. Ahora, me puedo encontrar también una persona con bajo potencial y alto desempeño. ¿Eso qué quiere decir? Que esta persona es súper confiable en ese cargo, que es muy buena en ese cargo, ¿cierto? Pero ojo, que esa persona no está creciendo dentro de esta compañía y no va a ser tan chévere porque la puedo perder. Ahora, puedo encontrarme una persona con bajo desempeño y bajo potencial. Entonces, pilas con este ser humano porque resulta que tiene un potencial medio, es decir, tiene algo que entregarnos desde ella con su habilidad y su conocimiento, pero no lo está poniendo al servicio de los objetivos que nosotros le estamos planteando. Ahora, podemos tener empleados claves, ¿cierto? Y son esos empleados que donde están desarrollan muy bien su potencial y también nos cumplen con los objetivos. Ahora, yo les quiero contar, en todas las empresas tenemos que tener de todito, ¿cierto? De todo este tipo de personas, pero que las estemos monitoreando muy bien. Y hay un alto porcentaje de que tengamos muchos empleados claves, pero tenemos que llevar a muchos de esos empleados claves a otro lugar, porque pueden ser nuestros sucesores, porque son personas que pueden estar ocupando cargos críticos. Ahora les explico qué es eso de cargos críticos. Listo, aquí encontramos una persona con un alto desempeño y un potencial medio. Se nos está convirtiendo en una estrella muy importante. Tenemos que indagar en esa persona, ¿qué más, hacia dónde más la podemos llevar? Luego, tenemos una persona de alto potencial pero bajo desempeño. Esto es muy posible una persona que acabó de entrar a la compañía, ¿cierto? Que todavía sabemos que en el proceso de selección tiene mucho para darnos, pero realmente todavía no hemos tenido tiempo para desempeñarla. Ahora, preocúpese u ocúpese
cuando esa persona ya lleva 6 meses en la compañía y no le ha dado resultados. Entonces ahí hay algo que está fallando. Y empleado en desarrollo, que es futura estrella, medio desempeño, o sea, los resultados esperados, pero está desarrollándose plenamente. Esa persona puede ser un sucesor también o nos puede ayudar en proyectos muy puntuales dentro de la empresa. Y esta superestrella, que es una persona que se desarrolla plenamente dentro de la compañía y es una persona que adicionalmente cumple con sus objetivos. Esta persona merece toda nuestra atención. De hecho, estos 3 verdes, o más verdecitos, merecen mucho nuestra atención porque son personas que se nos convierten en claves dentro de la compañía. Y personas claves son aquellas que tienen un potencial y un conocimiento que lo podemos poner al servicio de la compañía y llevarlos a otro lugar. Y personas críticas son aquellas personas que han desarrollado un saber en el puesto de trabajo y que prescindir de ellas sería una catástrofe. Eso quiere decir, por ejemplo, las personas de tesorería. Esas personas de tesorería han desarrollado un saber de clientes, un saber de cómo funciona el proceso financiero, un saber de las normas que se tienen que tener. Y esas personas son tan claves que nos ayudan mucho con el relacionamiento para recuperar cartera y demás. Entonces, son personas que tenemos que tener muy en la mira, que se sientan muy contentas, pero ojo, que se convierte ese proceso en algo crítico. Listo. Avancemos entonces para mostrarle cómo se implementa. Entonces, esto sencillamente es un cuadro de Excel. Aquí se los voy a colocar, pero como les dije anteriormente, este cuadro de Excel se los voy a mandar con tablas dinámicas y con todo. Ahora lo que voy a hacer sencillamente es explicar cada uno de esos cuadros cómo se va formando. Pongan mucha atención porque eso es clave cómo se van formando y es muy sencillo. La verdad es que es muy sencillo porque ese Excel nos va a dar todo en la mano. No vamos a necesitar sino empezar a construir. Entonces vamos con el primero, que es esta partecita gris. Vamos con lo primero y es los datos básicos, ¿cierto? Por lo menos que yo tenga el nombre de la persona, el cargo de esa persona, quién es el jefe y si le quiere poner más datos, póngale más datos. Si quiere le pone la cédula, si quiere le pone, no sé, lo que usted crea que es importante o la dirección de la casa porque usted piensa al finalizar mandarle un reconocimiento, unos chocolates, unas flores, un regalo, no sé, lo que ustedes quieran, pero por lo menos empiecen con unos datos básicos. Eso es clave. Ahora bien, como decíamos en el proceso de implementación, tenemos que definir los objetivos de desempeño. ¿Qué es lo que le vamos a evaluar a cada una de esas personitas? Yo aquí les traje un ejemplo cuando trabajé en una fundación y con permiso de ellos, pues me permitieron que se los mostrara. Entonces, nosotros en esa fundación no teníamos unos objetivos claros para cada uno de los cargos. Entonces, colocamos algo genérico. Entonces, por ejemplo, colocábamos, cumplió con el propósito para el cual fue contratado. Entonces, teníamos ingenieros agrónomos y fue contratado para brindar asistencia técnica en uno de los proyectos que teníamos. Entonces, era muy fácil nosotros calificarlo. En su hacer logró los objetivos, o sea, los indicadores de productividad, qué era lo que el proyecto le pedía o si le quedaron temas pendientes. Tenía algún método de trabajo que lo ayudó a alcanzar los objetivos y su cargo contribuyó a mejorar los resultados de la fundación. Se los quise leer y se los quise poner porque puede que en alguna de sus empresas no tenga muy estructurados esos objetivos, pero este es un buen comienzo. Ya cuando usted empiece a crecer en todo ese tema de objetivos, con las herramientas que les ha dado Andrés, por ejemplo, en el mundo comercial, para segmentar, para encontrar cómo quieren hacer crecer su negocio, ahí pueden empezar a poner esos objetivos. María Victoria, una pregunta.
Quiere decir que esta tablita, este cuadro de Excel que nos estás mostrando, se hace uno por persona. Para cada colaborador se hace una tabla. Y en estos objetivos uno tiene la posibilidad de poner los objetivos para cada uno que van a ser diferentes o, como nos estás mostrando, unos objetivos, una forma de medir esos objetivos de una manera general para todo el mundo. Así es, tal cual, tal cual. Los puedes poner genéricos o incluso los puedes poner por proceso. Por ejemplo, el proceso administrativo, pueden que tengan objetivos en común, ¿cierto? Entonces, el proceso administrativo, y ahí evalúo las 3 o 4 personas que tengo, ¿cierto? Y ahí lograr condensarlos. Listo. Entonces, avancemos entonces. Ahora, competencias. Recuerden, competencias habla de las habilidades, del conocimiento o de las actitudes que necesitamos que tengan esas personas. Entonces, lo más importante es que usted defina cuáles son. Hombre, trabajo colaborativo, súper. Que todas las personas que trabajen en esta empresa tienen que tener trabajo colaborativo, entonces defínalo. Entonces aquí, por ejemplo, yo lo tengo definido como capacidad que tiene para colaborar con otros, obtener sus resultados y establecer redes de trabajo, ¿cierto? Puede ser uno. Otro puede ser liderazgo positivo. Ahora, líder no significa jefe. Líder significa una persona que inspira a que otros le ayuden a hacer o hagan con él. Entonces, líder positivo. Tengo en cuenta todos los factores y consecuencias cuando analizo situaciones. Entonces, sencillamente, incluso eso lo pueden hacer, les digo que por Google. En Google ustedes colocan competencias blandas y les salen ahí todas las definiciones que ustedes quieran. Entonces, sencillamente es, ¿qué es lo que quiero que tenga mi gente? Que yo hago un acuerdo con ellos y adicionalmente lo voy a tener en mi tablita de evaluación. Listo. Ahora, muy importante, hay que ponderar cada una de esas competencias y cada uno de esos objetivos para que realmente nos dé los resultados y poner una calificación de 1 a 5, ¿sí? En donde de 1 a 2,5 es bajo, de 2,5 o de 3, pues ustedes establecen el rango, de 3 a 4 es rendimiento medio y de 4 a 5 es rendimiento alto, ¿cierto? Entonces ahí ustedes pueden tener ya una visión. Esto es tan chévere que les digo que ustedes ya van a tener, usted si quiere lo califica de 1.5 o le califica de 2, como usted quiera, números enteros o números, ay se me olvidó, ¿cómo es que se dice? Llamemos a un amigo. Con decimales, con Eso, decimales. con decimales, eso, o con fracciones. Gracias, queridos. Listo. Entonces, la tabla ya les trae eso. El trabajo más fuerte que ustedes van a hacer es definir los datos básicos y definir las habilidades y los objetivos. Ahora bien, muy importante, claro, yo después de que lo evalúo tengo que totalizar. Entonces, cuando yo totalizo, entonces quedo. En el desempeño, por ejemplo, esta persona sacó 3,9 y en el potencial sacó 3,8. Es decir, que en el global de mi cuadro, de mis 9 casillas, me debe quedar esa persona que es de desempeño y potencial medio. Es decir, me queda en el centro de mis 9 casillas como una persona clave. En cambio, esta persona de abajo me sacó en el desempeño 4.8 y en el potencial 4.6. Eso significa que esta persona es un alto potencial dentro de la organización o dentro de la empresa y que me queda en el Ninebox en la casilla número 9, es decir, que es una superestrella. Yo a esa persona la tengo que fidelizar, contemplar, porque es alguien muy importante en mi organización y que yo cuento con esa persona para que crezcamos juntos. Ahora bien, muy importante también, cuando usted esté en esas conversaciones poderosas con sus colaboradores, colóquele cuáles son sus fortalezas, pero también coloque qué es lo que va a mejorar en el próximo periodo,
para que queden los compromisos definidos. ¿En dónde? En la siguiente casilla, en las tareas. ¿Cuáles son los objetivos que va a tener por los próximos 3 meses, un mes? Y de esa manera podemos estar haciendo seguimiento. Les voy a contar un caso así chiquitico y muy rápido. Esta semana me enteré, por ejemplo, de la mano derecha de un hombre que tenía muchos negocios y mucho dinero, ¿cierto? Y resulta que su mano derecha hizo malos negocios y se le gastó una cantidad loca de dinero. Pues a mí me parece una cantidad muy loca. Se la gastó y nunca le dijo y el dueño era revisando las cifras y decía, pero si yo quiero este negocio y proyectarme de esta manera, ¿por qué no me dan los datos? ¿Por qué no me dan los datos? Un año. Pues el hombre se le voló y era su mano derecha. Y mi primera pregunta fue, ¿y cuál era el seguimiento que le estaba haciendo él? Entonces, no necesariamente hacemos seguimiento porque nos van a estafar, porque nos van a hacer daño, pero sí hay que hacer seguimiento y que queden tareas concretas para que las personas sepan hacia dónde nos dirigimos juntos, empresa, líder y colaborador, y que juntos vamos a crecer, que eso no es carreta, sino que juntos vamos a crecer. Entonces, muy importante porque esas cosas las tienen que tener en el radar. Listo, así me quedaría la evaluación de un solo empleado. Ahora bien, es muy importante ya sacar el consolidado de toda la compañía o toda la empresa. Entonces, ¿cómo hago? Bajo por estas verticales y entonces me doy cuenta que mis colaboradores están cumpliendo con sus objetivos al 3.92. Está bien, pero para el siguiente periodo tenemos que mejorar, porque mi estrategia dice que tenemos que incrementar o llegar a este lugar. Claro, listo. Entonces, en cada uno de estos objetivos, pero si se dan cuenta, aquí tenemos una calificación de 1.96. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas, voy a decir cualquier cosa, que las personas, me salió esta calificación tan bajita, yo como líder tengo que poner mis 5 sentidos ahí, porque si es una competencia de trabajo en equipo, entonces venga que tenemos que aprender a trabajar en equipo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? No, los voy a empezar a capacitar, los voy a empezar a hacer, no sé, pasantías por cada uno de las áreas, como para que comprendamos dónde empieza el proceso y dónde termina. Entonces, esta es una visión ya más general del negocio y cuando me dan porcentajes muy bajitos, entonces ahí es donde tengo que mirar dónde monto o trabajo en el plan de desarrollo de toda la organización. ¿Listo? Ok. Finalmente, este es el modelo de las 9 casillas. Esto que acabamos de ver aquí se va a ver graficado de esta manera. Entonces, esto también se los mandamos, no se preocupen. Esto sencillamente es como la leyenda para que podamos entender que es un enigma, que es un dilema y podamos comprenderlo mucho más. Entonces, si yo le pongo carita a cada una de estas casillas, yo puedo trabajar en los planes individuales, pero también puedo trabajar en los planes colectivos, desde el desarrollo del potencial de mis colaboradores y, ¿cierto? En el cumplimiento del desempeño. ¿Listo? Porque si todos me quedaron aquí en empleados claves, bueno, hay algo que yo me tengo que estar preguntando ahí es, ¿por qué la gente no se me pasa los objetivos? ¿Qué está pasando? ¿O por qué la gente no se me está desarrollando en todo su potencial? Bueno, vamos entonces a finalmente cerrar para qué nos sirven esos resultados. Entonces, esos resultados nos sirven primero para valorar la contribución de cada uno de los empleados, saber quién me está contribuyendo a mis objetivos, pero también quién se está desarrollando muy bien o le falta. Esa es la valoración y saber qué planes de salario emocional o qué planes de formación
o qué planes de bienestar en general puedo empezar a implementar con cada uno de ellos. Identificar las personas críticas y claves dentro de la organización. Ya les conté, las personas claves son aquellos que le contribuyen súper al máximo porque tienen un gran potencial dentro de la compañía y porque con ellos podemos implementar proyectos, porque con ellos los podemos llevar a otro lugar distinto dentro de las proyecciones que tenemos como compañía. Y las personas críticas es porque tienen un saber en ese puesto de trabajo que son los únicos que dominan ese saber. Entonces también tenemos que cuidarlos. Definir los planes de desarrollo por persona, pero también los planes de desarrollo, detectar las necesidades de aprendizaje de toda la empresa. Diseñar planes de carrera y sucesión con esos superestrellas o con esos que van a ser estrellas. Muy importante también ponerlos en la mira, en nuestra mira, a dónde los queremos llevar de manera individual. Retribuir el esfuerzo de cada empleado con su contribución. Esto es muy importante, muy importante. Porque si tenemos un empleado superestrella, ese lo tenemos que destacar por encima del grupo. Además porque lo motivamos, además porque lo fidelizamos. Y no es que no vayamos a hacer cosas con las otras personas, claro que sí, pero cada uno en su proporción de acuerdo a la contribución. Vamos a fomentar el liderazgo inspirador y transformador, porque empezamos a tener conversaciones como más potentes, que nos lleven a los resultados, pero también nos lleven al desarrollo de ellos. Y finalmente, vamos a consolidar la cultura de la compañía, o de la empresa, o de la organización, como ustedes la llaman. Y es que la cultura es los modos de hacer las cosas que nos definen como organización, ¿cierto? Entonces, vamos a consolidar un clima laboral mucho más orientado a que la gente esté feliz, a que la gente crezca, a que la gente esté más contenta, a que la gente nos contribuya más allá. Recuerden que la gente feliz es la gente que es un 65% más productiva, es gente más dispuesta, es gente incluso que le da más horas a la compañía sin necesidad de que nosotros se lo pidamos. Y bueno, ya les dije de colaboradores felices. Listo. Entonces, esto era lo que teníamos como para contarles el día de hoy. Estamos en faltan 10 minuticos. ¿Alguien tiene alguna pregunta por hacer? ¿Algo que quieran profundizar? Cuéntenos.